Este es un comentario que va a apelar, como uno trata siempre, de apelar a la lógica simple, a la lógica común y a algunas leyes del mercado y de la economía que todos los días se reflejan. Y vamos a poner el ejemplo de los ejemplos. Hoy sale un comunicado surrealista para muchos, graciosos para la mayoría, un poquito penoso si usted lo quiere ver de esa manera, un poquito penoso, donde un grupo de comerciantes que ha tenido a bien asociarse bajo una sigla, creo que Asociación Nacional de Importadores de Mascarillas, me parece que serían las palabras que describen las siglas que tienen, ¿no? Envía una circular. La circular incluye una petición donde le pide al gobierno, al Estado dominicano, a ese ente, a esa corporación que es financiada con el aporte de personas físicas y jurídicas a través de los impuestos o a través del endeudamiento que luego igual se tiene que pagar a través de los impuestos de personas físicas y jurídicas. Le pide al Estado, a la corporación estatal, que haga una compra del producto que ellos adquirieron y el cual ha disminuido su precio y que se lo compre a precios justos. El término justos, ustedes recordarán que esta misma semana me refería a que quizás uno de los términos que más se manipula en política, en economía y en diversas áreas del quehacer humano es lo justo, el término de la justicia. ¿Qué es lo justo para usted, para mí, o qué es lo justo para todos? Se hace esta petición y se dice que si no ocurriera antes de cierta fecha, que creo que es este próximo día viernes, es decir, mañana, que es viernes 5, entonces ellos van a hacer una marcha. Por cierto, un dato al margen, el que escribió la carta, cuando se escribe, hay una norma que dice que los días de la semana no se ponen en mayúsculas, a menos que vayan a iniciar una oración, en el extraño caso de que inicie una oración con un día de la semana. Pero bueno, además de eso, vamos al tema importante. Miren qué ocurre y por qué este ejemplo es bueno para dejar claras algunas cosas y algunas manipulaciones que de manera consuetudinaria se dan en el manejo de nuestro erario, en el régimen fiscal y en el comportamiento que el Estado tiene con los contribuyentes. ¿Qué yo decía aquí en esta misma cabina? Me tocó decirlo y tener incluso algún tipo de debate a veces con los compañeros cuando opinaba. Me negué en todo momento a que el Estado monopolizara la fabricación de las mascarillas, sobre todo cuando se anunció que lo iba a hacer supuestamente una empresa militar. Para mí esa no era la salida, claramente. Luego estaba la famosa idea de controlar los precios y fijar un precio a las mascarillas, lo cual también no iba yo a estar de acuerdo porque existen tantos modelos de mascarillas como marcas y suplidores posibles hay. Una mascarilla KN95 tiene propiedades distintas a otro tipo de mascarillas. A mí que me gustó mucho que comencé a utilizarla hace un tiempo y que de hecho la uso, esta mascarilla tiene un costo de fabricación distinta a la quirúrgica que ahora tiene puesto mi compañero Esteban Germán. Esa diferencia de costos debe reflejar finalmente una diferencia de precios. Y yo soy un defensor de que esos costos, además de la necesidad y el reclamo del demandante, es decir, del comprador, es la que finalmente le va a fijar valor al producto. El mecanismo de precios es muy claro en un mercado libre. Luego está el hecho de que quienes decidieron dejar alguna actividad económica, utilizar ahorros, utilizar capital, cambiar a veces incluso la matriz de su negocio, adquirir mascarillas, es evidente que durante una parte del tiempo, la primera sobre todo, pudieron fijar precios incluso muy por encima del costo y lograron márgenes de beneficio, en muchos casos algunos suplidores, algunos vendedores, que fue para ellos una panacea, fue durante un tiempo una especie de fiebre del oro. Pero ¿qué ocurre con el paso del tiempo? Más gente se interesa en ese negocio que está dejando tanto, en esa actividad que está siendo tan rentable, y comienza más gente a adquirir desde fuera y desde dentro, desde donde cualquier punto que se fabrique, una enorme cantidad de ese producto y lo coloca en el mercado a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, a sus asociados, va a las farmacias, intenta suplir al negocio de fulano, a la empresa de Perencejo. Y el funcionamiento que describió hace mucho tiempo Adam Smith de la mano invisible del mercado se demuestra tanto en la escasez por el enorme valor que adquiere un producto como en la abundancia del mismo cuando la oferta termina superando una demanda que hace rato se estabilizó. Eso lo dijimos aquí hace un tiempo bastante prudente. La demanda se iba a estabilizar en un punto. Se estabiliza esa demanda, la oferta sigue creciendo. ¿Qué va a pasar? Señores,
léanse, por Dios, lo que tengan una actividad empresarial de cierto tipo. Léanse sobre la burbuja de los tulipanes que pasó en el siglo XVII. O sea, en los años 1600, como la salsa, cuando el tirano mandó las calles de carta, ahí en esa época ocurrió una burbuja bursátil en el país que hoy recibe el nombre de Holanda o Países Bajos, donde los tulipanes, esa flor preciosa y que forma parte incluso de la imagen cultural de esa hermosa nación, de hecho a su selección de fútbol a veces le dicen así, los tulipanes, se dio un caso bastante curioso. Los tulipanes adquieren en un momento un valor enorme, tan grande que la gente lo compraba en el bulbo antes de desarrollarse la planta. Y el precio sube y sube, y hubo gente que vendió la casa, y hubo gente que hipotecó lo que tenía, incluso adquiriendo compras a futuro. Pero ¿qué resulta? La cadena de suplidores comenzó a desarrollar una actividad más eficiente y comenzaron a llegar más flores, más bulbos, más semillas. Y en un momento la producción fue enorme y terminó superando la demanda. Y cuando esto ocurrió, ¿qué comenzó a hacer la gente? A vender, porque si tengo y lo puedo adquirir y ya todos lo pueden adquirir en un precio menor al que ayer marcaba los precios precisamente del mercado, de la oferta y la demanda, entonces todo el mundo sale a vender. Cuando todo el mundo sale a vender y no hay demandantes, adivine qué pasa, el precio se cae. Dice una de las normas de la economía que las burbujas bursátiles suelen darse mientras haya alguien más tonto que el último en la cadena. Es una forma un poco cruel de decirlo, pero es bastante realista. Es evidente que emprender tiene riesgos. ¿Y quién carga con los riesgos? El emprendedor mismo. Es una de las leyes del mercado. Yo no voy jamás a venir aquí a sentarme a decir que a quien los riesgos, y sobre todo es importante decir que en las empresas el cálculo de riesgos es un elemento que debe dominar quien toma las decisiones. Si puede en algún momento tener una empresa de cierto tamaño, incluso alguien experto en hacer esos cálculos y proyecciones, en comprenderlas, las empresas grandes y medianas pueden y deben generalmente tener quien dé esas asesorías. Las empresas más pequeñas obligan a quienes las manejan a nutrirse, a leer, a cultivarse en un área tan importante como es precisamente la economía, como es el manejo de mercancías, como es el comportamiento de los mercados. Las mascarillas bajaron su precio de la misma forma que lo subieron, de una forma natural, bajo una dinámica libre de mercado. Yo voy a ser un defensor de que a nadie se le obliga a bajar el precio de su producto al punto en que deje de ser rentable, pero también voy a ser un defensor del usuario final para que éste se beneficie cuando la oferta y la demanda jueguen en su favor. La famosa ley del clavo y martillo. A todos nos toca en la vida ser clavo y ser martillo. Los vendedores de las mascarillas, les voy a recordar que primero es un producto no perecedero, que en ciertas condiciones, sobre todo de higiene y de escasa humedad sobre todo, pueden perfectamente durar muchísimo tiempo y tal vez en el ciclo natural y ahora más lento venderse. Pero no es cierto que el Estado, en nombre de nosotros, los usuarios, tiene que comprarlo al precio que ustedes le llaman justo. Posiblemente se pueda hacer una compra, no lo dudo, para algunas agencias del Estado que necesiten mascarillas, pero tendría que ocurrir, lo justo sería que ocurriera precisamente al precio que el tiempo y las circunstancias le han dado. Cierro este comentario porque el tiempo se nos va, lo sé, Francis, para solamente decir que lo que hoy ocurre con los vendedores de mascarillas y que nos da risa y que parece un poco ilógico y que lo es, de hecho, el reclamo no tiene una base sustancial lógica en economía. ¿Por qué tendría que ser distinto con los productores de un rubro agrícola? ¿Por qué tendría que ser distinto con los servidores, con los que otorgan cierto tipo de servicios? ¿Por qué hay que socializar las pérdidas de nadie cuando las ganancias de esas personas no son socializadas? Cuando un régimen socializa las ganancias de alguien, precisamente se trata de socialismo, comunismo o cualquier tendencia económica que termine conculcando, expropiando la ganancia. Sin embargo, cuando alguien, sus ganancias son privadas, son para él, pero sus pérdidas debe cargar otro, el contribuyente. Eso se llama mercantilismo. Y el mercantilismo es tan criminal, o a veces hasta más, que los otros tipos de conculcación de responsabilidades. Los emprendedores toda la vida van a cargar con riesgos. Si cumplen si de alguna manera superan esos riesgos y triunfan en una situación de mercado,
las ganancias van a ser su premio y van a ser meritorias. Y Jeff Bezos y cualquier hombre de esos que son de los más ricos del mundo, hoy carga precisamente con el éxito de haber corrido el riesgo y haber ganado su apuesta. Otros la perdieron, Kodak, Sears y otras empresas, BlackBerry, que hoy desaparecieron. ¿Y sabe qué? También cargaron con las consecuencias de unos riesgos que no pudieron cumplir. Tengamos esa lógica para todos los sectores productivos y hagamos de nuestro mercado, de nuestra economía, realmente un mundo competitivo. Eso sí es lo justo y eso sí es positivo para todos los que participan en ella.